Capítulo 1. En camino. Jueves, 05 de abril, año 2096. Hoy es el día antes de la ceremonia de inauguración de un nuevo año escolar para la primera preparatoria, afiliada a la Universidad Nacional de Magia, y 3 días antes de la nueva orientación de los estudiantes. En la casa de los hermanos Chibe, Tatsuye se puso delante de un espejo gigante que refleja todo su cuerpo con una expresión desconcertada en su rostro. A su lado, su hermana Miyuki tenía una sonrisa deslumbrante como una flor en plena floración. En realidad, era una sonrisa tan brillante, que incluso las flores de cerezo pueden marchitarse por vergüenza. Esa sonrisa radiante fue suficiente para hacer que las personas la consideraran mágica. Miyuki llamaba tanto la atención que incluso la existencia de la recién llegada de pie a su lado parecía disminuir. Ella era la nueva sirvienta /guardaespaldas invitada enviada por Yotsuba Maya a los hermanos, y se convertiría en su kawaii en la primera preparatoria en 3 días, Sakurai Minami. En el volumen anterior tenía que poner compañero de un clase inferior, era muy largo, emoticono cara riendo, así que para ahorrarme palabras lo dejaré como kawaii, que es como un senpai se dirigiría a un estudiante de una clase menor. Con ojos esperanzados que brillaban, Miyuki sonrió ampliamente al ver a su hermano enfrente del espejo. En el armario al lado del espejo, la nueva chaqueta del uniforme de Tatsuye quedó allí después de ser entregada por correo anoche. Oni-sama, por favor date prisa y ponte tu uniforme nuevo para que yo pueda verlo. ¿O quieres que Miyuki esté ansiosa? Ignorarla probablemente dejaría a Miyuki de mal humor ahora. Por el bien de la salud mental de su hermana, Tatsuye sentía que había una necesidad de dejar de lado su estado personal triste por el momento. Actualmente, él ya llevaba los pantalones del uniforme y el chaleco, así que lo único que quedaba era para ponerse el abrigo. Tatsuye impotentemente solo podría recoger la manga del traje. Minami dio un paso adelante, como para ayudar a Tatsuye con las mangas, pero fue bloqueada inmediatamente cuando Miyuki se trasladó en el mismo instante. Sin mostrar sentimiento, Minami volvió a su posición original. Su hermana llevó una mano a la chaqueta mientras Tatsuye se dio la vuelta. Miyuki ayudó a Tatsuye con las mangas del largo traje antes de trabajar en los hombros de su hermano, fijando los contornos. Al lado de Tatsuye, que se había girado una vez más para estar frente al espejo, Miyuki mostró en su figura con una mano puesta contra su rostro aturdido, jadeos cálidos de aire exhalados por la boca. El estilo y los colores eran exactamente los mismos que el uniforme de la escuela para los estudiantes varones en la primera preparatoria. Sin embargo, hay 3 detalles particulares que eran diferentes de antes. El nuevo uniforme de la escuela de Tatsuye, un emblema de 8 pétalos que forman un engranaje, fue bordado sobre el pecho izquierdo y sobre ambos hombros. Un nuevo diseño. El emblema era exactamente el mismo, también cosido en los extremos de las mangas y el tamaño como la flor de 8 pétalos en los uniformes de estudiante del curso 1. Oni-sama, esto encaja a la perfección. Aunque Tatsuye seguía sintiéndose con un poco de mal humor con el nuevo uniforme, este nuevo diseño era absolutamente integral para permitir que Miyuki ventilara el agravante de ver pasar todo el año anterior sin un emblema en el pecho a su hermano mayor. Ese engranaje era el símbolo del nuevo departamento de ingeniería mágica establecido este año. En el año anterior, Tatsuye había acumulado logros que eran innegables, tanto dentro como fuera. Si se mantenía su condición de sustituto, la escuela creía que tendría un efecto negativo en la imagen del estudiante. Al final, el nuevo departamento de ingeniería mágica fue establecido, o Magitech para abreviar. Por supuesto, el sistema escolar no estaba siendo cambiado solo por Tatsuye. Dejando a un lado la razón detrás de todo esto, por el momento, no había forma de que la nueva clase creada tenga solo a un estudiante. En cuanto a esto, se hizo un ajuste fundamental para la estructura de las clases de la primera preparatoria. El número de nuevos estudiantes aceptados en curso 1 y 2 se mantuvo sin cambios en 100 estudiantes cada uno. Lo que cambió fue el procedimiento correspondiente, cuando estos estudiantes avanzaban al segundo año. Los nuevos estudiantes de segundo tuvieron la opción de elegir entre los originales estudios de la magia o clases de ingeniería mágica. Los estudiantes que optaron por continuar con lo original todavía se dividían en 4 clases de estudiantes del curso 1 y 3 clases de estudiantes del curso 2. Por otro lado, los estudiantes que se ofrecieron voluntariamente para el departamento de ingeniería mágica y habían aprobado
El examen de marzo se unirían a la recién creada clase de Ingeniería Mágica con un énfasis en Ingeniería Mágica en el plan de estudios. En nombre de la elaboración de una nueva clase experimental, la primera preparatoria aceptó la nueva facultad enviada desde la universidad. A pesar de que solo se inició con una clase, si los resultados eran positivos, el plan era conceder nuevos estudiantes que solo habían inscrito la misma opción de elegir entre el estudio normal de la magia o ingeniería mágica. Por otra parte, como un efecto secundario de la creación de la clase Magitech, los estudiantes del curso 2 tenían acceso a esta clase como complemento a la deficiencia con respecto a los estudiantes del curso 1 al transferirse a este departamento. Esto se hizo sobre la base de las habilidades prácticas de clasificación entre los estudiantes del curso 2. Entre los amigos de Tatsuye, Mikiko sería transferido al curso 1 al inicio de este año. Independientemente de la forma en que trataron de embellecer la verdad, el hecho de que el departamento de ingeniería mágica fue creado por Tatsuye era claramente evidente para los que estaban al tanto de los detalles. Por lo tanto había una razón, y era natural, que Miyuki estuviera contenta con la figura deslumbrante de su hermano. Tal vez porque estaba satisfecha después de que su hermano hiciera una serie de poses, Miyuki finalmente cedió y dejó en paz a Tatsuye. A pesar de que tenía la impresión de que estaba siendo tratado como un muñeco de vestir, Tatsuye se consolaba con las palabras, Miyuki es una chica después de todo. A propósito, el desfile de modas de Minami como nuevo estudiante se había realizado hace 3 días. Oni-sama, Minami-chan, vamos a tomar el té. Miyuki entusiasmadamente propuso a sus compañeros de casa mientras ella parecía rebotar a la cocina. Incluso la escena del aspecto aparentemente sombrío de Minami en su parte posterior retirada ahora estaba dentro de lo normal. A los ojos de Tatsuye, tal vez debido a su edad, tal vez su juventud sería una mejor manera de decirlo, y el hecho de que ella había sido firmemente imbuida de un sentido de profesionalismo diligente. Minami estaba muy orgullosa de sus deberes como empleada doméstica, manera algo grosera de ver las cosas. Para Minami, le estaban robando su tarea de preparar el té, que era algo que impactó el significado de su existencia. Sin embargo, cuando se trataba de la importancia de cuidar de Tatsuye, Miyuki no se lo dejaría a nadie. Es por eso que durante los primeros 5 días después de que Minami llegara a esta casa, las dos eran exteriormente agradables la una hacia la otra, pero realmente estaban comprometidas en un tira y afloja furioso. Si Tatsuye era alguien con una constitución débil, seguramente habría sucumbido a una úlcera. Afortunadamente su físico, así como sus nervios y vísceras eran tan fuertes como el acero. Con ambas partes poniendo su razón de ser en la línea, el resultado de esta guerra silenciosa terminó en un compromiso dudoso entre Miyuki y Minami. En primer lugar, Minami fue la responsable de la limpieza y lavado de ropa. En segundo lugar, Minami fue la responsable de la limpieza después de las comidas y el té. En tercer lugar, cuando Tatsuye estaba presente, Miyuki prepararía las comidas. Minami podría hacerlo si Tatsuye no estaba cerca. En cuarto lugar, cuando Tatsuye estaba presente, Miyuki prepararía el té. Minami podría hacerlo si Tatsuye no estaba cerca. En quinto lugar, el guardarropa de Tatsuye fue dominio de Miyuki. Minami ayudaría con la ropa y el atuendo de Miyuki. La razón era dudosa porque hasta ahora, cada vez que se detectaban que el otro lado había dejado una abertura, Miyuki o Minami, inmediatamente aprovecharían la oportunidad. Aún así, a los ojos de Tatsuye, las dos parecían estar en un pie de igualdad relativamente amigable. En la superficie, la relación entre Tatsuye y Minami parecía ser cordial. Por otra parte, un pronto a ser 17 años de edad y una niña de 15 años de edad, convirtiéndose en el mejor de los amigos en 2 semanas era probablemente un problema en sí y por sí mismo. Tatsuye pensó como si todo esto no le afectara en lo más mínimo. Aunque esto no constituye extrañamiento, era cierto que Tatsuye pensaba en mantener distancia con Minami. Independientemente de los ojos ligeramente hacia abajo caídos en la esquina, el marrón oscuro, peinado ondulado, cejas esbeltas, o los hoyuelos que aparecieron en los lados de su cara cuando ella sonrió, Minami era demasiado similar a Onami. Sakurai Onami. La mujer que se desempeñó como guardián de su madre muerta. Hace 4 años, ella había muerto en Okinawa mientras protegía a Tatsuye. Como Onami, Minami nació de un óvulo no fertilizado que vino de la misma madre, y también había sido objeto de modificación genética antes de aplicar el esperma del mismo padre a
Fabricar un ser humano modificado genéticamente cuyos genes mágicos se habían reforzado, un organismo modificado. Aunque no eran gemelas, eran lo suficientemente cercanas para ser hermanas. El árbol genealógico la nombraría a ella como un primo, por lo que era natural que la estructura facial de Minami fuera similar a la de Onami. Por supuesto, que el alcance de la teoría era conocida por Tatsuye. Aquel tipo de comprensión era insuficiente para explicar algo o consolar a alguien. Lo que creó el distanciamiento, o algo parecido a eso, no era su apariencia, sino que su aparición provocó a Tatsuye recuerdos de los muertos. Para los hermanos, Onami era alguien que era prácticamente de la familia. Tras una posterior contemplación, ella era una chica que podría haber sido una hermana mayor. Cada vez que se acordó de ella, Miyuki estaba siempre llena de recuerdos melancólicos y sombríos. Sin embargo, el recuerdo de Tatsuye contenía un pesar más amargo que Miyuki. Para Tatsuye, incluso el recuerdo de que era prácticamente de la familia solo agrava el regusto amargo. No era algo que no podía tragar, pero él todavía no podía evitar fruncir el ceño ante la amargura de todo. Demasiada impotencia. Las luchas que Tatsuye llevaba hacia el arrepentimiento que implican a Onami podrían resumirse en esa frase. La causa de la muerte de Onami era debilitamiento físico. Si Tatsuye no hubiera cumplido con la flota de la Gran Alianza Asiática atacando a Okinawa, entonces, al menos ella no habría muerto allí. La innegable verdad del asunto es que con el fin de proteger a Tatsuye, Onami había forzado a usar la magia a gran escala que quemó a través de toda su fuerza de vida restante. Sin embargo, Tatsuye no se arrepentía de la decisión que tomó en su momento. No creía que la decisión de cumplir con el asalto enemigo fue la decisión incorrecta. Aunque sus acciones en ese momento no eran el producto de una planificación cuidadosa y fueron el resultado de impetuosidad, había una probabilidad mucho más alta del empeoramiento de la situación si no hubiera elegido aniquilar a la flota de la Gran Alianza Asiática. Esto no era solo la opinión de Tatsuye, era el consenso de los laboratorios de investigación en la Universidad de Defensa después de ejecutar múltiples simulaciones. Su arrepentimiento vino del hecho de que el poder de Onami era necesario. Actualmente, Tatsuye no necesitaba emplear cualquier esfuerzo extra al ejecutar Material Burst. Ahora que había aprendido a configurar descomposición como un área de efecto mágico, Tatsuye ya no necesitaba confiar en el poder de Onami para interceptar los disparos de la flota enemiga. Era tan impotente en aquel momento. Activado por la apariencia de Minami, Tatsuye se acordó de su propia impotencia. Oni-sama. Ah, estoy en camino. Tatsuye cayó en un ensueño durante menos de 3 segundos. Miyuki no lo llamó porque estaban presionados por el tiempo, sino más bien por el cambio sutil de la atmósfera que producía Tatsuye. Él respondió de nuevo a la llamada de Miyuki y comenzó a caminar hacia adelante. Inmediatamente detrás de él, parecía perfectamente natural que Minami esperara a que Tatsuye diera el primer paso. Como literalmente había solo 2 hermanos en la casa, la adición repentina de otro compañero de piso requiere la compra de un buen número de artículos de reemplazo. La mesa del comedor es uno de estos elementos. La mesa era de un tamaño mayor que antes y el diseño de la superficie ahora se compone de cristal que era capaz de resistir altas temperaturas. Dicho esto, la mesa era en realidad más resistente ahora y era a prueba de roturas a menos que se utilizara un martillo a 2 manos contra ella. Teniendo en cuenta su resistencia a la humedad y la facilidad de limpieza, la practicidad era también una ventaja. En comparación, el precio también fue significativamente mayor. Tatsuye se sentó en la mesa, mientras que Miyuki se sentó frente a él, con Minami sentada al lado de Miyuki. Por alguna razón, Miyuki todavía llevaba un delantal. Por su lado, Minami permaneció en silencio a pesar de que también llevaba un delantal. Sentado frente a 2 chicas jóvenes ambas vistiendo delantales fue sin duda una escena interesante, pensó Tatsuye. Sin embargo, a pesar de que ambas estaban vistiendo delantales, el estilo difiere drásticamente entre las dos. Minami llevaba uno de cuerpo entero, vestido de manga larga con cuello alto. El delantal grueso y robusto prácticamente cubría cada centímetro de su cuerpo desde la parte delantera y, claramente con la funcionalidad en mente. A pesar de que este no era el uniforme oficial de sirvienta europea del siglo XIX, este evoca claramente esa impresión. Comparado con eso,
Miyuki llevaba un mini vestido que reveló audazmente los muslos a pesar de que todavía estaban a principios de primavera. El delantal era también el tipo con tirantes finos y dejaba las curvas desde el pecho hasta la clavícula, completamente a la vista. Naturalmente, todo por debajo del borde del delantal que estaba 10 centímetros por encima de las rodillas también fue descubierto. Por la superficie de la mesa transparente de cristal, las profundidades de sus muslos podrían ser vistas a lo largo de sus rodillas que estaban una al lado de la otra. ¿Esta pequeña hermana tentadora se burlaba de él? Se detuvo, perdería si él empezaba a prestar atención. Afortunadamente, una vez que tomó una decisión, él era realmente capaz de poner de su mente. En este sentido, debería agradecer a su madre y su tía, pensó Tatsuye. Aunque quizás Miyuki llevaba la opinión opuesta. Sin embargo, ambas partes mantuvieron sus cartas cerca de su pecho. Mientras tanto, los hermanos alzaban sus tazas de café y degustaban los aperitivos. Hay solo 3 días para la orientación de estudiantes. Minami-chan, lo esperas con impaciencia. Esto era algo que nunca había sucedido antes, mientras los dos vivían solos. Una vez ignorada por Tatsuye, Miyuki fingió olvido y cambió el tema a Minami. De hecho, Miyuki-ne-sama. Estoy deseando que llegue. Al otro lado, era posible que Minami no hubiera podido recoger los pensamientos de Miyuki o tal vez ella no tenía otro recurso, incluso si se dio cuenta. En cualquier caso, Minami respondió de nuevo de una manera franca. Tengo que ir a la escuela antes de ese día con Miyuki. Minami, ¿te importa? Eso no es problema, Tatsuya-ni-sama. Por favor, permítame que le acompañe. Como nota al margen, Miyuki-ne-sama y Tatsuya-ni-sama eran términos que Tatsuya había propuesto y Miyuki había dado la orden de usar. La característica inherente de transporte público moderno, la cabina del tren, por lo general evitaba que extraños compartieran cabina. Tampoco había alguna manera de compartir una a mitad de camino a través del viaje. Las personas que desearan ir en la misma cabina en tren tendrían que vivir bajo el mismo techo o ser vecinos, y por lo menos debían encontrarse en la estación de tren. Por otro lado, en base a las exigencias de su papel como guardaespaldas, Minami solo podía optar por acompañar a Miyuki en su viaje a la escuela. Sin embargo, viajar en la misma cabina con un completo extraño sin duda sería discordante y provocaría sospechas innecesarias. Con ese fin, la excusa que se le ocurrió fue, Minami es una prima por el lado de la madre de los hermanos. Eso en sí fueron instrucciones de la casa principal de la familia Yotsuba y la información de registro de los hermanos había sido falsificado en primer lugar. No habría nada fuera de lo normal, incluso si una prima con ninguna relación de sangre de repente apareciera de la nada. El problema fue la elección de las palabras de Minami, como Miyuki-sama y Tatsuye-sama. En la era actual, además de una minoría exclusiva, prácticamente no había estudiantes de escuela secundaria que se refirieron a alumnos de segundo año que eran mayores que ellas por un año con sama. Esa minoría normalmente pertenecía a las altas esferas de la sociedad, los funcionarios que trabajan para las familias más ricas, o las chicas que pertenecían a una casta que sirve a una familia poderosa. Desde la perspectiva de los magos, se trataba de una frase que solo se encuentra en los 10 clanes maestros o familias de estatus similar. Aunque frases como Oni-sama y One-sama ya eran lo suficientemente escandalosas, eran relativamente normales si se comparan con sama. Miyuki y Tatsuye en realidad esperaban que fuera a referirse a ellos como Miyuki y Tatsuye, pero Minami se negó rotundamente. Minami incluso se rehusó a referirse a ellos como One-san y Oni-san. Aún así, ella comprendió la necesidad de ocultar su identidad, y finalmente se comprometió con Miyuki-ne-sama y Tatsuya-ni-sama. Los hermanos que habían vivido anteriormente solos tenían ahora que dar la bienvenida a una adición inesperada a su medio, y parecían llevarse bastante bien hasta ahora. Durante el té de la tarde, naturalmente cambió el tema de los 3 días para la orientación de los estudiantes. El representante de los estudiantes de este año es un chico. Hace 4 años, no. 5 años, Oni-sama. El presidente del consejo estudiantil antes Saegusa-senpai era también una chica. El tema de conversación de los hermanos era el nuevo representante de los estudiantes con respecto a este año, que también pasó a tener la puntuación más alta en el examen de ingreso. Al igual que los dos dijeron,
Había sido un largo tiempo desde que la primera preparatoria vio a un estudiante varón como el nuevo representante de los estudiantes. Desde que las hermanas de Saegusa Senpai también lo rindieron, pensé que el representante de este año sería una chica con seguridad. De hecho, además, si Minami-chan hubiese sido un poco más seria durante el examen de ingreso, entonces ella sería la nueva representante de los estudiantes. No, ese no es el caso. Escuchando las palabras de Miyuki con un dejo de burla, Minami tenía una expresión dura mientras negaba con la cabeza. La casa principal le había ordenado que no llamara la atención, por lo que era cierto que se contuvo en el poder mágico. Aún así, Tatsuya creía que si ella realmente hubiera hecho todo lo posible durante el examen, había una alta probabilidad de que ella hubiera tomado el primer lugar, pero la pasividad de Minami parecía que la convertía en incapaz de tratar este tema a la ligera. Justo cuando estaban a punto de descender en un silencio incómodo, Tatsuya decidió cambiar de tema. Creo que su nombre es Shippo Takuma. Por Shippo, supongo que no se referiría a ese, Shippo. Miyuki no estaba poniendo intencionadamente a Minami en una situación difícil. Ella inmediatamente siguió el ejemplo de su hermano. Exactamente, él es el heredero mayor de la familia, Shippo, de las 18 familias. Un mapa de las autoridades entre las familias mágicas flotando en la cabeza de Tatsuya y cruzados con recuerdos de Miyuki de los archivos recopilados a partir de los registros del consejo estudiantil para llegar a un consenso. Nunca pensé que Saegusa y Shippo estarían en el mismo año. Me pregunto si esto será una coincidencia o el destino predestinado. Esperemos que no vayan a causar problemas. Como si estuviera teniendo una premonición, Tatsuya arrugó levemente las cejas. Me pregunto si irán a crear un alboroto, eso nos ayudaría a mantener nuestras identidades en secreto. Eso también puede ser cierto. A lo que Miyuki se refería era que la perturbación causada por la fricción entre el hijo mayor de la familia, Shippo y las gemelas Saegusa podría ayudar a llamar la atención de la escuela, así nadie estaría husmeando sobre la relación de Minami con los hermanos, o al menos disminuir un poco. Estas palabras han funcionado bien en teoría, pero Tatsuya podían sentir un dolor de cabeza cuando pensaba en que tenía que cuidar del caos. Hablando de eso, en lo que respecta a la fiesta de la familia esta noche. Las tazas y bandeja estaban vacías, por lo que ya era hora de limpiar. Así como Minami estaba a punto de ponerse de pie, Tatsuya levantó una mano para detenerla antes de cambiar de repente el tema. Creo que deberías asistir, Minami. Tatsuya y Miyuki habían sido invitados a la reunión de esta tarde de la familia Kitayame, familia de Shizuku. Originalmente, Minami no debía permanecer de guardia en la casa, pero seguirlas a la mansión Kitayame y permanecer en la estación en la zona de espera de los criados, pero ahora ese plan estaba sujeto a cambios, Tatsuya elaboraba. Si es una orden, yo obedeceré. La respuesta de Minami fue precisamente como un siervo debe responder. Sin embargo, su expresión carente parecía transmitir intencionalmente, realmente no estoy interesada. Mientras Minami era una joven introvertida, no quería decir que ella fuera completamente sin expresiones faciales, por lo tanto, en comparación con los individuos que intencionalmente revelaron expresiones exageradas como Mayumi o Erika, ella era en realidad una persona más fácil de leer. Por supuesto, el nivel requerido según la capacidad de observación de Tatsuya. Obligar a la gente a la obediencia no era la naturaleza de Tatsuya, ni tampoco se deleitaba en pedir hacer cosas que a ella no le gustaran. Si es una orden, yo obedeceré, no era la respuesta que él quería. Si así es como el otro lado lo veía, estaba más inclinado a decir, entonces olvídalo, pero una vez que recordaba sus palabras anteriores, en última instancia, optó por decir eso en voz alta. En ese caso, lo siento por poner esto en ti esta vez. Desde que sintió la necesidad de que fuera a este espectáculo para ayudar a aumentar la capacidad de persuasión, de la mentira de que ella era una prima por el lado de su madre, no iba a dar marcha atrás a pesar de que escuchó algo que no le gustaba. Entonces démonos prisa y elijamos un vestido. Ayudaré a Minami-chan, además estamos casi fuera de tiempo. Miyuki juntó sus manos y dijo esto para ayudar a romper la tensión, aunque probablemente también tomaba en cuenta los sentimientos inexpresivos de su hermano. Y definitivamente no porque ella quisiera ver la expresión vacilante de Minami. Probablemente.